David Copperfield, Charles Dickens. Sentados en torno a la lumbre, hablamos alegremente. Les referí la crueldad del señor Kirkle y ambas me compadecieron. Les conté también que Steerforth era un muchacho muy bueno y cariñoso que me protegía. Y la Peggotty afirmó que con gusto andaría a pie aunque fuesen 6 leguas por tener el gusto de conocerle. Mi hermanito se despertó. Lo tomé en mis brazos con mucho cuidado para dormirlo y conseguido esto le volví a dejar en su cuna. Notando a mi vez pesadez en los párpados, acerqué mi silla a la de mi madre, como hacía otras veces. Rodeé con mis brazos su cintura y apoyando mi cabeza en su hombro, sentí en la frente la dulce impresión de sus cabellos que me cobijaban como las alas de un ángel. Dios mío, qué feliz fui en aquellos momentos. La Peggotty repasaba una media, labor que la embargó mientras hubo luz diurna. Pero cuando la oscuridad fue invadiendo el salón, permaneció con la mano izquierda metida en la media, como en un guante, y con la aguja en la mano derecha, pronta a tomar un punto cuando la lumbre lanzara alguna llamarada. No he podido nunca saber a quién pertenecían las medias que sin cesar repasaba la Peggotty, ni de dónde procedía la inagotable provisión de medias para remendar, pues desde mi más tierna infancia la vi siempre ocupada en tal género de trabajo. Estoy pensando, exclamó de pronto la Peggotty, la cual interrumpía algunas veces sus eternos remiendos para sacar a colación los más inesperados temas, en la tía abuela de David. ¿Qué habrá sido de ella? Mi madre, que en aquel momento estaba ensimismada, salió de su abstracción al oír tan extraña pregunta. Dios mío, ¿qué ideas se te ocurren, Peggotty? Señora, asegura usted que me admira no haber vuelto a saber nada de ella. ¿Y por qué se te ha metido ahora en la cabeza el recuerdo de esa señora? ¿No hay otras personas en quienes pensar? No sé a qué obedecerá esto, contestó la Peggotty. Puede que sea efecto de mi tontería, pero por más que hago, no puedo elegir mis pensamientos. Van y vienen por mi cabeza como les conviene, por eso no he podido evitar el que se me haya ocurrido preguntarme lo que haya sido de ella. Eres incomprensible, Peggotty, replicó mi madre. Cualquiera diría al oírte que estás deseando nos haga una segunda visita. Dios no lo quiera, exclamó la Peggotty. Pues entonces te ruego que no vuelvas a hablar de cosas tan desagradables, dijo mi madre. La señorita Isabel, como ella quiere que la llamen, se habrá encerrado probablemente en su casita a orillas del mar, y en ella permanecerá toda su vida. No es, pues, probable que venga jamás a conturbarnos. No, repitió la Peggotty. No es probable, dijo pensativa, pero pienso algunas veces si en la hora de su muerte se acordará de dejar algo a David. Indudablemente estás loca, querida Peggotty. ¿No recuerdas que consideró el nacimiento de este pobre niño como una ofensa personal? En cuyo caso es de suponer que ahora esté menos dispuesta a perdonarle, apuntó la Peggotty. ¿Y por qué ahora menos que antes?, preguntó mi madre con viveza. Lo digo porque ahora tiene un hermano, contestó la Peggotty. Mi madre rompió a llorar, diciendo que no comprendía cómo osaba la Peggotty decirle semejantes cosas. ¿Qué mal puede haberte hecho a ti ni a nadie este pobre inocente desde su cuna? Eres muy celosa, dijo sollozando. Harías bien en casarte con Barkis el mandadero. ¿Por qué no te casas con él enseguida? Porque mi casamiento alegraría demasiado a la señorita Murdstone, contestó la interpelada. Qué mala eres, Peggotty, replicó mi madre. Estás celosa de la señorita Murdstone. Quisieras guardar tú las llaves de la casa y sacar tú misma las provisiones, ¿no es eso? No me asombraría que tales fueran tus deseos, cuando sabes muy bien que ella se toma ese trabajo por ahorrarme molestias y con la mejor intención del mundo. Váyanse al diablo sus buenas intenciones, murmuró la Peggotty, y repitió en voz aún más baja el proverbio que dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Sin que hables más, sé lo que quieres decir, continuó mi madre.
Te comprendo perfectamente. Ya lo sabes, Pegoty, y no necesitas ponerte como una amapola. Vamos por partes. No hablemos de varias cosas a la vez. Tratemos por el momento de la señorita Murdstone. No tienes escape, Pegoty. 100 veces la has oído decir que soy demasiado aturdida y demasiado bonita, apuntó la Pegoty. Pues bien, dijo mi madre sonriendo, si esa señorita es bastante loca para ser de esa opinión, ¿es culpa mía? Nadie ha dicho que sea culpa de usted, replicó la Pegoty. Así lo creo, siguió diciendo mi madre. ¿No le has oído decir 1 y 1000 veces que por esta razón quiere evitarme el trabajo de la casa para el que además no sirvo? Realmente hoy en día no sé si ya serviría. ¿No está trabajando desde que amanece hasta que se pone el sol? ¿No lo vigila todo, la carbonera, la repostería, la despensa y hasta los sitios más desagradables? ¿Te atreverás a maliciar que no lo hace por abnegación? No quiero maliciar nada, dijo la Pegoty. Sí, Pegoty, replicó mi madre, no haces otra cosa, aunque sin descuidar tu trabajo. Eres muy maliciosa, es para ti una satisfacción serlo, sobre todo cuando hablas de las buenas intenciones del señor Murdstone. Acerca de ese señor jamás he hablado, replicó la Pegoty. De acuerdo, insistió mi madre, no hablas jamás, pero piensas mal siempre. Como te decía hace un momento, ese es tu defecto. Te he dicho ahora mismo que te comprendía y ya ves cómo es verdad. Cuando hablas de las buenas intenciones de mi marido, a quien parece que desprecias, debes estar tan convencida como yo de que sus intenciones son buenas siempre. Si alguna vez parece algo severo con alguien, es porque está convencido de que lo que hace es por el bien de esa persona. Ama naturalmente a esa persona por mí y lo que hace con ella es por su bien. Está en mejores condiciones que yo para juzgar, porque yo soy una pobre mujer joven, débil y torpe, mientras que él es un hombre enérgico, serio y prudente, que se preocupa mucho de mí. Le estoy muy reconocida y temo que no pago bastante lo mucho que le debo con mi sumisión, incluso la del pensamiento. Y cuando falto, Pegoty, me lo reprocho, dudo de mi propio corazón y no sé qué hacer. La Pegoty, apoyada con la barbilla en el pie de la media que remendaba, tenía la vista fija en la lumbre y guardaba silencio. Vamos, Pegoty, continuó mi madre cambiando de tono, no nos disgustemos, no me lo perdonaría nunca. Sé muy bien que eres mi verdadera amiga, si hay alguna en el mundo que lo sea, y aún en el mismo instante en que te estoy diciendo que eres ridícula, insoportable o algo por el estilo, no ceso de pensar en que eres mi buena y fiel amiga desde el día en que mi primer marido me trajo aquí y tú saliste a la verja a recibirme. La Pegoty no tardó en corresponder a estas cordiales palabras y ratificó el tratado de amistad abrazándome de todo corazón. Creo que entonces comprendí ya algo del verdadero sentido de la conversación, pero ahora estoy seguro de que la Pegoty la había provocado y sostenido para proporcionar a mi madre la ocasión de distraerse de sus preocupaciones, contradiciéndola un poco. Consiguió el fin que se proponía, porque recuerdo que mi madre estuvo más contenta durante el resto de la velada y que la Pegoty la observó con menos atención. Después del té, la Pegoty atizó la lumbre y despabiló las bujías, mientras yo leía mi capítulo del libro acerca de los cocodrilos. Sacó el volumen de su bolsillo, no sé si lo llevaría allí desde el día de mi partida. Volvimos a hablar de mi colegio y torné a elogiar a Stidford. Tema inagotable. Fuimos muy felices los tres y aquella velada, la última de esta clase, la que puso el punto final a una página de mi vida, jamás se borrará de mi memoria. Eran cerca de las 10 cuando oímos el rodar de un carruaje. Mi madre me dijo, levantándose precipitadamente, que era muy tarde, que el señor y la señorita Murdstone querían que los niños se acostasen temprano, y de consiguiente que debía subirme enseguida a mi cuarto. Abracé a mi madre y emprendí el camino de mi alcoba, antes de que entrasen mi padrastro y su hermana. Me pareció al entrar en el cuarto en donde había estado preso,
que con aquellos acababa de penetrar en la casa una racha de viento frío que había barrido como una pluma la dulce intimidad del hogar. Gran contrariedad experimenté a la mañana siguiente a la sola idea de tener que bajar a la hora del desayuno. No había vuelto a ver al señor Murdstone desde el día memorable de mi crimen, y el tener que presentarme ante él me horrorizaba. Fue preciso, sin embargo, adoptar un partido y después de haber bajado 2 o 3 veces hasta la mitad de la escalera para volver a subir precipitadamente, entré al fin en el comedor. Estaba en pie cerca de la chimenea y su hermana a su lado preparaba el té. El señor Murdstone me miró con fijeza, pero sin hacer ademán de reconocerme. Después de un momento de vacilación, avancé hacia él diciendo: «Le pido perdón, señor, estoy arrepentido de lo que hice y confío que usted querrá perdonarme». «Me alegro mucho de que estés arrepentido». Y me dio la mano, la misma que yo había mordido. No pude resistir al deseo de lanzar una rápida mirada sobre una señal roja que se veía aún en ella, pero me puse más colorado que la cicatriz al ver la expresión siniestra que se pintaba en su rostro. «¿Cómo está usted, señorita?», pregunté a la hermana de mi padrastro. «Ah», exclamó la interpelada suspirando y alargándome la tenacilla del azúcar en vez de sus dedos. «¿Cuántos días van a durar las vacaciones?» «Un mes, señorita». «¿A partir de qué día?» «A partir de hoy, señorita». «Ah», terminó la señorita Murdstone, «entonces ya ha pasado un día». Y todas las mañanas fue apuntando en el calendario los días transcurridos. Mientras estos no llegaron a 10, hizo la operación con cierta tristeza. Fue reanimándose al apuntar números de 2 cifras y hacia el final de mis vacaciones estaba más alegre que un pinzón. Ya el primer día tuve la desgracia de proporcionarle a ella, que no estaba sujeta a semejantes debilidades, un grave disgusto. He aquí el hecho. Entré aquella mañana en la habitación donde trabajaba mi madre con su cuñada. Mi hermanito, que no tenía aún más que algunas semanas, estaba acostado sobre las rodillas de mi madre. Me acerqué a ésta y con grandes precauciones tomé al niño en mis brazos. De repente la señorita lanzó tal grito que por poco dejé caer al suelo mi carga. «¿Qué ocurre, Juana?», exclamó mi madre asustada. «Bondad del cielo, ¿no estás viendo?», gritó la señorita. «¿El qué, mi querida Juana? ¿Qué es lo que tú ves y yo no?» «Que le ha tomado», siguió gritando, «que David tiene al niño». En el primer momento el horror la dejó petrificada, pero pronto se rehízo y se precipitó hacia mí para quitarme a mi hermano. Fue tal su impresión que las piernas le flaquearon y para reanimarla hubo que darle guindas en aguardiente. Desde aquel instante me fue prohibido tocar en lo sucesivo a mi hermanito bajo ningún pretexto, y mi pobre madre, aunque no compartía aquella opinión, confirmó la prohibición diciendo: «Sin duda tienes razón, mi querida Juana. Yo no gozaba del favor de la señorita Murdstone. A decir verdad, tampoco era del agrado de nadie, porque los que me querían no podían testimoniarme su cariño, y los que no me querían me demostraban tan claramente su desvío que habría necesitado ser ciego para no comprender que era un muchacho torpe, estúpido y molesto a los demás. También noté que mi presencia les causaba tanto disgusto como el que ellos me producían a mí. Si entraba en la habitación mientras hablaba, mi madre, que parecía alegre un momento antes, se ponía triste, y su rostro se velaba con una nube de inquietud. Si el señor Murdstone estaba de buen humor, mi entrada le ponía tétrico, y si su hermana tenía mal humor, yo se lo aumentaba. Mi instinto me dijo que mi madre era una víctima, que no se atrevía a hablarme o a exteriorizar su afecto hacia mí por miedo a contrariarles. Adiviné que vivía en una inquietud constante, que temía molestarles o que les molestase yo. De aquí que al menor movimiento mío interrogaba las miradas de sus verdugos. No es, pues, de extrañar que adoptase el partido de permanecer lo más retraído posible y que pasase muchas horas en mi tétrica habitación, leyendo sin descanso envuelto en mi capita. Algunas veces, al oscurecer, bajaba a la cocina para estar con la Peggotty. Me hallaba bien allí.
oculto a las miradas de mis tiranos y sin temor a nuevos disgustos. Pero ni uno ni otro de mis recursos agradaban a los habitantes del salón. La tiranía que dominaba en la casa trató de privarme de ambos. Se me creía aún necesario para la educación de mi madre y en su consecuencia no podían permitir mi ausencia. David, me dijo el señor Murdstone un día al terminar la comida, me disgusta mucho que tengas un carácter tan huraño. Y gruñón como un oso, añadió la hermana. Guardé silencio y bajé la cabeza. Has de saber, David, que un carácter huraño y obstinado es lo peor que puede haber en el mundo. Y este muchacho es de todos los que he conocido de la misma índole, el más terco y empedernido. Creo que lo habrás observado lo mismo que yo, querida cuñada. Perdóname, querida Juana, se atrevió a objetar mi madre, pero ¿estás cierta? No dudo que me disculparás, querida hermana, pero ¿estás segura de comprender a David? Me avergonzaría, replicó la señorita Murdstone, si no comprendiese a este niño o a otro cualquiera. No tengo la pretensión de ser muy profunda, pero reclamo el derecho de tener algo de sentido común. Indudablemente, mi querida Juana, tienes una inteligencia privilegiada. Oh, no, querida mía, no, te ruego que no me digas eso, interrumpió con actitud la señorita. Sé muy bien que tu inteligencia es excepcional, como puede atestiguar todo el mundo. Obtengo tantos beneficios de tu rara penetración, o al menos debería obtenerlos, que nadie en el mundo puede estar tan convencida de ello como yo. He aquí por qué aventuro con desconfianza mis opiniones en tu presencia, mi querida Juana. Supongamos que yo no hubiera llegado a comprender el carácter de este niño. Supongamos que no le hubiera conocido del todo porque fuese más listo que yo. Pero así todo, es de esperar que la penetración de mi hermano le haya permitido formarse una idea exacta y precisa de su carácter. Opino, intervino el señor Murdstone en voz baja, que en esta materia mi hermana y yo somos jueces más imparciales y menos obcecados que tú. Eduardo, replicó mi madre con timidez, tú eres en todas las materias mejor juez que yo. Reconozco que Juana y tú sois muy superiores a mí. He querido tan solo decir que... Has querido decir algo que probase tu debilidad y tu falta de reflexión, interrumpió mi padrastro. Procura no reincidir, mi querida, y dominarte mejor. Los labios de mi madre se movieron como si dijese, sí, mi querido Eduardo, pero no profirieron ningún sonido inteligible. Decía yo hace un momento, David, que me disgusta en extremo ver que tienes un carácter huraño. Es un defecto que no puedo tolerar que se desarrolle a mi vista sin intentar un esfuerzo para abatirlo. Es preciso que trates de combatir tu mal carácter, de lo contrario procuraremos nosotros corregirte. Ruego a usted que me perdone, señor, murmuré, pero desde que he venido del colegio no he sido huraño ni una sola vez. No recurras a la mentira para justificarte, gritó con ademanes tan coléricos que vi a mi madre avanzar una mano temblorosa para separarnos. Todos los días te has retirado a tu cuarto por gusto y has permanecido en él debiendo estar aquí. Ahora te digo, de una vez para siempre, que quiero que permanezcas aquí y no arriba. Exijo además que seas obediente en todo. Ya me conoces, David. Quiero lo que quiero. La señorita Murdstone lanzó un suspiro de satisfacción. Te exijo modales respetuosos y sumisos conmigo, con mi hermana y con tu madre. No tolero que un niño trate de evitar su permanencia en esta habitación como si estuviera invadida por la peste. Siéntate. Me hablaba como a un perro y como perro obedecí. Otra cosa aún, he observado que tienes gustos vulgares. Te prohíbo trabar amistad con los criados. La cocina no mejorará en nada los numerosos puntos de tu carácter que necesitan corrección. En cuanto a la persona que a ella te atrae, nada diré, puesto que tú misma, amor, continuó bajando la voz y dirigiéndose a mi madre, tienes por ella cierta debilidad que indudablemente proviene de hábitos antiguos y de ideas que aún no has desterrado. Aberración verdaderamente inexplicable, exclamó la señorita Murdstone. Solo diré, siguió dirigiéndose otra vez a mí, que desapruebo tu amistad con la Peggotty y que deseo que renuncies a ella. Ahora, David, ya te he dicho lo que espero de ti y sabes cuáles serían las consecuencias de tu desobediencia.
Bien lo sabía yo, mejor tal vez de lo que él pudiese sospechar, y tanto por mi conveniencia, cuanto para evitar disgustos a mi pobre madre, le obedecí al pie de la letra. No me retiraba ya a mi cuarto, ni busqué un refugio al lado de la Pegotti, sino que permanecía tristemente en el salón todo el día, suspirando porque llegara pronto la noche para irme a acostar. Qué cruel violencia permanecer en la misma actitud durante horas interminables, sin atreverse a mover brazo ni pierna por miedo a oír quejarse a la señorita Murdstone de mi travesura, lo que hacía con el menor pretexto, evitando levantar los ojos del suelo por temor a encontrar su aviesa mirada, que trataba de descubrir nuevos motivos de queja en la mía. Qué intolerable aburrimiento escuchar siempre el tic-tac del reloj y mirar las cuentas que engarzaba la señorita Murdstone, preguntándome si se casaría algún día y quién sería el desgraciado que se expusiese a tal riesgo. Qué triste recurso, en fin, contar las molduras de la chimenea y pasear mis miradas por los dibujos del papel que tapizaba las paredes. Cuántos paseos me he dado completamente solo en los días malos del invierno por los senderos fangosos de los alrededores sin poder apartar de mi imaginación, como si lo llevara a cuestas, el salón con los hermanos Murdstone, pesado fardo del que no me podía desprender, carga insoportable de la que no me podía ver libre, peso espantoso que estrujaba mi inteligencia y entorpecía mi viveza natural. Cuántas comidas transcurridas en silencio con la convicción de que en la mesa había un tenedor de más, el mío, una boca sobrante, la mía, una silla de exceso, la que yo ocupaba y que en resumen alguien estorbaba y que ese alguien era yo. Qué veladas cuando traían las luces y me obligaban a ocuparme en algo. No atreviéndome a leer un libro divertido, estudiaba algún indigesto tratado de aritmética, y las tablas de pesos y medidas se transformaban en mi cerebro en canciones a las que aplicaba la música de Mambrú se fue a la guerra o la de cualquier otro aire popular. Mis lecciones se resistían a dejarse aprender de memoria, todo me entraba por un oído y me salía por el otro. Qué bostezos lanzaba, a despecho de todos mis cuidados por ahogarlo. Cómo temblaba al sentir que me invadía un sueño irresistible. Con qué placer oía a la señorita Murdstone cuando me daba la orden de acostarme al sonar la primera campanada de las 9. Las vacaciones transcurrieron, pues, penosamente, hasta que una mañana la señorita exclamó al darme la última taza de té: «Hoy es el último día». No me entristeció el marcharme. Había caído en un estado de embrutecimiento del que solo salía alguna vez cuando pensaba en que volvería a encontrar a Steerforth, aunque apareciese el señor Kirkle en segundo término. Apareció de nuevo ante la verja el traginero y, como la primera vez, la señorita Murdstone repitió: «Clara», con su voz severa, en el momento en que mi madre se inclinaba hacia mí para despedirme. La abracé así como a mi querido hermanito y me invadió una infinita tristeza. Realmente la separación no podía producirme un dolor muy vivo, toda vez que el abismo interpuesto entre mi madre y yo existía siempre, y la separación había sido de todos los días y de todas las horas. De aquella despedida, lo que más grabado ha quedado en mi imaginación no fue su último beso, por dulce que fuese para mí como todos los suyos, sino el cuadro que a la despedida siguió. Ya estaba instalado en el carricoche al lado del conductor cuando la oí que me llamaba. Miré. Mi madre estaba sola a la puerta del jardín, levantando en sus brazos a su hijito para que yo le pudiese ver. Hacía frío, pero el tiempo estaba en calma. No se movía ni uno de sus cabellos, ni un pliegue de su ropa, mientras con la mirada fija en mí me mostraba a su hijo. Así la vi por última vez. Así la volví a ver más tarde, ya instalado en el colegio, en mis sueños, silenciosa y en pie al lado de mi cama, mirándome siempre con fijeza y teniendo a su hijo en brazos.